buenos días para todos. Sean bienvenidos a nuestra masterclass Respuestas Claras sobre Reforma Pensional. Mi nombre es Viviana Ospina y hago parte del equipo de Comunicaciones y Marca de Protección. Nos emociona contar con ustedes en un espacio que nos permite conectarnos con sus inquietudes, acompañarlos en momentos de incertidumbre y reafirmar el compromiso que como AFP tenemos de acompañarlos en la construcción de su bienestar financiero. Esta iniciativa busca explicarles a las personas todos los cambios en el sistema pensional colombiano. Hemos tenido diferentes expertos que nos están explicando sobre el tema y según los avances que se vayan dando en la reglamentación del nuevo sistema pensional, iremos abordando nuevos temas. Por eso aquí es muy importante recordarles que aún faltan artículos por decretar y una vez logremos tener mayor claridad sobre estos cambios, les estaremos comunicando a través de los diferentes canales. Hoy hablaremos de la elección del ahorro complementario de tu pensión. Y ustedes dirán, ¿esto qué significa si yo ya estoy ahorrando para mi pensión? Y es que recordemos que la ley 2381, que es la que hace parte de la reforma pensional, nos dice que los hombres que tengan cotizadas menos de 900 semanas y las mujeres menos de 750 semanas cotizadas, a partir del 1 de julio de 2025, les aplicará la nueva reforma pensional. Es decir, que construirán su pensión a través de un modelo de pilares, lo que significa que los primeros 2.3 salarios mínimos legales vigentes deberán ser aportados a Colpensiones y por encima de este valor serán destinados a una administradora del componente complementario de ahorro individual o en su sigla ACCAI. Y para ello nos está acompañando Juan Carlos Molano. Él es líder de grandes empleadores de protección, se ha desempeñado como gerente PYME, gerente corporativo y de gobierno, gerente regional de Bogotá, ha sido director comercial, director de venta consultiva, líder regional proyecto de mantenimiento aliados y ejecutivos élite. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. Viviana, muy buenos días y muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Los invitamos a que se pongan muy cómodos y de verdad estén muy presentes en algo que es muy importante para el bienestar financiero y para tomar las mejores decisiones. Viviana y todas las personas que nos acompañan. Así es, Juan. Vamos a iniciar con un breve recorrido por todo el tema de reforma pensional, el contexto, los cambios, porque hoy estamos aquí reunidos, porque hablamos a veces de ley 100, que es la anterior ley pensional, y ahora hablamos de la 2381. Y en el back, es decir, en el detrás de cámaras, nos está también acompañando Luz. Ella es asesora de protección, estará dando respuesta a muchas de sus inquietudes y nos estará también compartiendo su número celular y su correo para que previamente después las personas que necesiten una asesoría mucho más detallada puedan estar en contacto con ella. Al final abriremos un espacio para estar resolviendo las preguntas, mientras tanto nos las pueden estar dejando en el chat, así que sean todos bienvenidos y muchas gracias por participar en este espacio. Viviana, muchas gracias. Me están viendo bien, ¿cierto? Viviana, ¿me confirmas? Sí, sí, ahí está todo bien. Bueno, muy bien. Viviana nos acaba de dar tres elementos súper importantes que vamos a desarrollar en este espacio. Un espacio que está proyectado de hasta las 9 de la mañana. Vamos a desarrollar el plan temático sobre hasta las 8:45, 8:50. Y en los últimos 10 minutos nos dedicaremos a dar respuesta a las inquietudes. Sin embargo, nos va a estar acompañando durante todo el espacio Luz Yamile Coronado, asesora de protección, quien en el chat les va a dar respuestas a cada una de las inquietudes que ustedes tengan, para que de manera interactiva estemos muy conectados con el chat, con la información que estamos entregando acá y puedan ustedes tomar información útil y fundamentada para tomar las mejores decisiones. En este segmento vamos a tener tres bloques. Un primer bloque que es fundamental y es el entendimiento de la reforma pensional. Trataremos de hacerla muy amigable con los elementos más importantes que cada uno de nosotros tenemos que conocer de la reforma pensional. Un segundo gran bloque donde concentraremos la atención y es un elemento que nos mencionaba Viviana al inicio del la escogencia de la ACAI. Y un tercer tema súper importante al final, que veremos algunos temas puntuales de cómo está
el tema hoy de los sistemas generales de pensiones. Viviana, ahí me escuchan y me ven bien, ¿me confirmas, por favor? Sí, Juan, te escuchamos, te vemos bien. Perfecto. Bueno, muy bien, vamos a arrancar contándoles a todas las personas que nos acompañan esta mañana cuál ha sido el desempeño de la reforma pensional y qué es lo que está rigiendo hoy, incluso con lo que Viviana les mencionaba al inicio, tiene que ver con algunos decretos reglamentarios que se van a seguir expidiendo por parte del gobierno nacional. Yo les quiero contar que la reforma pensional sancionada el pasado 16 de julio, ley 2381 del año 2024, incluso los invito a que la puedan leer en lo posible, la puedan bajar directamente de Google. Hoy esta ley está en diario oficial desde hace ya varios meses, desde julio, finales de julio. Podemos hacer un estudio de los elementos que vamos a entregar acá. Esta ley tiene 94 artículos, de esos 94 artículos, cerca de la mitad tiene que ser reglamentado y vamos a ver aquí un decreto puntual que fue expedido el pasado 3 de octubre, decreto 1225, que tiene cuatro elementos súper importantes para cada uno de nosotros en este momento. Uno, una oportunidad de traslado de venta pensional, que desarrollaremos más adelante estos elementos. Dos, el tema central de esta conversación, que es elegir a SECAI o ACAI, como nos sintamos más cómodos mencionándolo, que es la escogencia de la administradora del componente complementario de ahorro individual, que es para aquellas personas que están hoy en Colpensiones, les aplica esta ley, es decir, que al 1 de julio del año 2025 van a tener menos de 900 semanas en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres menos de 750 semanas. Un tercer elemento súper importante que trae este decreto también es el mecanismo aleatorio que definirá la ley. Si usted no escoge acá, y esa es la invitación que hoy desde Protección estamos haciendo. Y un cuarto elemento que tiene que ver con el régimen de transición. Si en este espacio nos acompañan personas mayores de 47 años o personas mayores de 52 años, en el caso de mujeres y hombres respectivamente, pues va a haber una información de demasiada utilidad para todas las personas que estén esta mañana en este espacio. Este es el slide más importante que nos va a dar como la bitácora de saber si a usted le aplica o no le aplica el nuevo sistema pensional que fue sancionado por la ley que vimos anteriormente, la ley 2381 del 16 de julio. Y aquí es muy importante el entendimiento de si me aplica o no me aplica. Una fecha súper importante, 1 de julio, y unas semanas de cotización que van a ser los elementos súper preponderantes para saber si me aplica o no me aplica esta ley. Importante, no tiene definido nada en términos de edad, es básicamente de semanas. Entonces, entrando en materia, ¿a quiénes les va a aplicar y a quiénes no les va a aplicar esta ley? Es importante saber que todas las leyes en Colombia, y más estas leyes que aplican a derechos fundamentales, entre ellos derechos adquiridos a través de los aportes en pensiones, se establece un régimen de transición, que es la transición entre un sistema y un nuevo sistema, en el caso de las pensiones, y quienes quedarían cobijados con la ley anterior y a quienes les aplicaría la nueva ley. Para las personas que continúan en esta nueva ley, pues continuarán en, como su nombre lo indica, en la entrada de vigencia de este sistema pensional, personas que al 1 de julio del año 2025 tengan 900 semanas o más, siendo hombres, continúan en la transición o tienen este régimen de transición mejor, donde les va a seguir aplicando la ley actual de pensiones, que es una ley que viene de hace un tiempo, ley 100 del año 93, y en el caso de las mujeres, 750 semanas o más. Entonces, para cada uno de ustedes que nos acompaña esta mañana, si usted como hombre tiene al 1 de julio del año 2025 900 semanas o más, o en el caso de las mujeres, 750 semanas o más,
continúa con la nueva ley y la ley que vamos a explicar acá, que es la ley de reforma pensional o conocida como ley de sistema de pilares, no le aplicaría. ¿A quienes en su defecto sí les va a aplicar esta ley? Entonces, oído, importante esto. Hombres con menos de 900 semanas, al 1 de julio, que es cuando inicia la vigencia de esta ley, o en el caso de las mujeres, menos de 750 semanas, al 1 de julio del año 2025, les va a aplicar esta ley. Aquí con este esquema vamos a entrar a explicar en qué consiste la reforma pensional, es decir, esta ley de pilares que es conocida como Sistema de Protección para la Vejez, Invalidez y Muerte, expedida el pasado 16 de julio. De manera general, esta ley está anclada en 4 pilares que se han definido como pilar solidario para personas de extrema pobreza, pilar semicontributivo para aquellas personas que no alcanzan a cumplir las semanas requeridas de pensión y van a tener un esquema, como su nombre lo indica, de apoyo del Estado y de contribución de las semanas que haya tenido. Ya lo vamos a explicar en detalle. Y lo más importante acá, a partir de julio del año entrante, la competencia para las personas que les aplica esta ley, importante, hombres menos de 900 semanas, 1 de julio, y mujeres menos de 700 semanas, 750 semanas, al 1 de julio, que les aplica esta ley, a partir de julio del año entrante, no va a existir competencia entre los regímenes pensionales, es decir, entre el régimen público y el régimen privado, sino que va a existir una complementariedad entre el régimen que administra hoy Colpensiones y el que administra los fondos privados, que en su haber el fondo público va a llamarse administradora del componente contributivo de prima media, que lo va a administrar Colpensiones, y el componente que supere, como Viviana nos lo decía al inicio de la presentación, de más de 2.3 salarios mínimos legales vigentes, lo va a administrar las administradoras del componente complementario de ahorro individual. Y algo muy importante acá, y es la invitación que queremos hacerle a todos ustedes, independiente de que estén en régimen de transición o estén con este nuevo régimen pensional que va a aplicar a partir del 1 de julio del año entrante, es a que el ahorro voluntario, es decir, ese aporte que yo puedo hacer directamente de los ingresos que yo tengo, que además de mantener los beneficios tributarios en Colombia, van a cumplir un papel súper importante, y es la manera en cómo estos aportes voluntarios acrecientan o mejoran mi condición de retiro. Hay estudios de departamentos y áreas de actuaría, en el cual, por ejemplo, una persona de 25 años que empieza a hacer un ahorro sistemático del 10% puede llegar a impactar hasta cerca de un 35-40% su mesada final después de 35-40 años. Entonces, una invitación importante a que el ahorro voluntario, es decir, aquel que se sale del aporte obligatorio que tenemos que contribuir al sistema general de pensiones, con los beneficios tributarios que tiene, se convierta en un elemento importantísimo para poder mejorar nuestro retiro. Voy a entrar aquí a explicar rápidamente cada uno de los pilares. El pilar solidario, como les decía, es un pilar para las personas en pobreza extrema y pobreza de vulnerabilidad, o sistema de focalización de SISBEN B y C, personas en vulnerabilidad y extrema pobreza o pobreza mejor, y que van a recibir a partir de la expedición de esta ley, no hayan hecho contribución al sistema pensional, una renta básica solidaria equivalente a 223.000 pesos con unas condiciones de edad que estamos viendo en la pantalla. Tenemos el pilar semicontributivo, que es aquel pilar a través del cual las personas que no cotizan lo suficiente, y me quiero centrar en esta parte del slide,
Si en el caso de alguno de ustedes que nos acompaña esta mañana le aplica, ojo, esto es para la nueva ley, y usted durante su vida laboral o durante su vida de contribución solo tuvo aportes entre 300 y 999 semanas y llegó a una edad de 65 años, en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres de 60 años, usted va a recibir una renta vitalicia, ojo, si le aplica esta nueva ley, recordemos, y quiero ser reiterativo en el espacio. 1 de julio, si usted tiene menos de 900 semanas como hombre y mujer menos de 750 semanas, usted le va a aplicar esta ley de pilares y estamos en el pilar semicontributivo a través del cual las personas que estén entre 300 y 999 semanas y a estas edades, usted no va a recibir una pensión, sino que va a recibir una renta vitalicia que tiene tres características. La primera, no es pensión. La segunda, no es sustituible, es decir, que si usted fallece, pues ahí cesa el derecho o la prestación o el pago de esa renta vitalicia como tal. Y el tercer elemento muy importante es que no es heredable y va a equivaler en el caso, en el mejor de los casos, no va a ser superior al 80% del salario mínimo legal vigente. Ahora, ¿qué le pasa a usted si no logra 300 semanas, es decir, menos de 6 años de cotización? Cada 50 semanas se entiende como un año, pues usted tendrá la devolución de los aportes. Que es muy importante acá en el régimen contributivo, y aquí quiero entrar como a ser muy preciso, siendo las 8:26, de qué le pasa a las personas que les aplica esta nueva ley. Entonces, tres pasos importantes. El primero, 1 de julio, usted tiene como hombre menos de 900 semanas cotizadas, es decir, menos de 18 años cotizados al sistema. Mujer, tiene menos de 15 años o 750 semanas cotizadas al 1 de julio del año 2025, es el primer paso. Segundo paso, usted está hoy en Colpensiones y tiene una cotización superior al 2.3 salarios mínimos legales vigentes. Siendo este segundo paso, va a tener que hacer un tercer paso, que es elegir una administradora para lo que supere el 2.3 salarios mínimos legales vigentes, estando usted, ojo, hoy en Colpensiones. Para las personas que estén en fondo, pues no tienen que hacer absolutamente nada, o para las personas que ganen y coticen por un valor inferior a 2.3 salarios mínimos legales vigentes, no tienen que hacer nada. Importante en el pilar contributivo, que es un pilar contributivo y no transición, es decir, que les aplica esta nueva ley. Pilar contributivo son aquellas personas que hoy contribuyen o pagan al sistema de seguridad social y al sistema general de pensiones. Entonces, si usted tiene un contrato de trabajo o tiene un contrato de prestación de servicios, o como se conoce legalmente, un contrato de relación legal, reglamentario, contractual, usted tiene que realizar aportes. Y como tiene que realizar aportes, se denomina pilar contributivo, y a las personas que les aplique esta ley, estén por debajo de las 900 y 750 semanas, el umbral es de los 2.3 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, si usted va a realizar cotizaciones y cotiza el total de los aportes por debajo de 2.3 salarios mínimos legales vigentes, usted va a continuar en Colpensiones. Pero si su cotización supera los 2.3 salarios legales vigentes y efectivamente usted está hoy en Colpensiones, la base hasta 2.3 salarios mínimos legales vigentes va a continuar en Colpensiones, y la base que supere, Viviana nos lo explicaba muy bien al inicio, que supere 2.3 salarios legales vigentes, pues va a tener que dirigirse a un componente complementario de ahorro individual, que es como nos vamos a denominar a partir del 1 de julio los fondos o administradoras de fondos de pensiones. Importante para ir recogiendo acá, si está actualmente cotizando en Colpensiones, usted continúa cotizando en Colpensiones. Si está actualmente cotizando en Colpensiones, pero usted tiene un umbral superior
a los 2.3 salarios mínimos legales vigentes le aplica esta ley, usted debe elegir un fondo de pensiones. Si no lo hace, pues van a elegir por usted. Y finalmente acá, si usted está actualmente cotizando en un fondo de pensiones privado, la parte que usted sigue cotizando va a seguir normalmente en el fondo. Y aquí quiero hacerles una invitación súper especial, y es, no es el momento de realizar un traslado y si le aplica la ley, por un elemento potente que tiene cualquier tipo de inversión, que es el interés compuesto. Entonces, si usted está actualmente en un fondo privado y supera los 2.3, lo invitamos a que se mantenga en el fondo privado como protección y a partir del año entrante, por ley, lo que supere los 2.3 salarios mínimos legales vigentes, pues continuarán en protección y lo que esté por debajo, por default, irá directamente a Colpensiones. Voy a explicarlo acá de una manera mucho más clara. Aquí hay unos resúmenes que quiero entregarles de la reforma pensional y nos adentramos en lo que les acabo de explicar. Esperen, hago una devolución. Entonces, el umbral que les explicamos hace un momento, súper importante, 2.3 hasta 2.3 salarios mínimos legales vigentes en Colombia para las personas que les aplica esta ley, menos de 900 semanas al 1 de julio, hombres, menos de 750 semanas, mujeres a partir del 1 de julio. El umbral que supere por encima debe estar en un fondo privado que se va a denominar ACAI o ACCAI, administradora del componente complementario de ahorro individual, y lo que esté por debajo va a ser administrado 100% por Colpensiones. Comisiones, las comisiones van a estar en 0.8% en los fondos o en las ACAI y en Colpensiones va a ser del 1%. Seguro previsional, importante acá, las pensiones, las incapacidades, el reconocimiento de las prestaciones derivadas de invalidez, sobrevivencia o muerte. Si a usted le aplica esta ley a partir de julio, el pagador va a ser Colpensiones. Ah, pero alguien puede decir, pero usted acaba de decir que si yo tengo más de 2.3 salarios mínimos legales vigentes, una parte, si me aplica esta ley, va a ser administrada por un fondo como protección. Así es. Pero cuando usted se pensione a la edad de 57 años, en el caso de las mujeres, o en el caso de los hombres de 62 años, el aporte que haya superado el 2.3 se va a entregar a Colpensiones y con lo que se haya cotizado hasta 2.3 en Colpensiones, pues va a ser reconocido 100% por parte de Colpensiones. El régimen de transición, lo mencionábamos aquí, aplicará a los hombres que tengan 900 semanas y mujeres 750 semanas a la fecha de entrada en vigencia. Acabamos de decirlo, estas personas que tengan más de 900 o más de 750 semanas, no les aplica esta ley y continuarán con la ley normal. Oportunidad de traslado, lo acabamos de mencionar. Esta oportunidad de traslado es básicamente para las personas que están a 10 años o menos de pensionarse. Entonces, oído, muy importante, si usted tiene arriba de 47 años, en el caso de las mujeres, o en el caso de los hombres, arriba de 52 años, y quiere hacer una valoración fundamentada de la conveniencia del régimen pensional en el cual usted va a acceder a la prestación, es el momento de acudir al mecanismo de doble asesoría, ojo, hombres arriba de 47, mujeres arriba de 52, con esta oportunidad de traslado que se llama ventana pensional, que lo trajo el artículo 76 de la ley 2381, para que usted, en virtud de 3 elementos, revisar su historia laboral, 2, revisar muy bien la doble asesoría, asesoría en el régimen público y en el régimen privado, pueda tomar la decisión de conveniencia si se traslada o no. Esta ventana se le abre puntualmente a estas personas a 10 años o menos de pensionarse, que quieran valorar muy bien su conveniencia, o incluso si usted, que nos acompaña esta mañana, estuvo adelantando algún proceso, algún litigio, algún proceso mérito ejecutivo
como se conoce técnicamente o en términos muy sencillos, algún proceso demandatorio para poder estar en uno o en otro régimen, es el momento de aprovechar esta oportunidad de traslado que la ley otorga para que las personas a menos de 10 años de pensionarse lo puedan hacer. Importante para las mujeres, esto lo trajo la Corte Constitucional, una disminución gradual de las semanas a partir del 1 de enero del 2025. Entonces, oído, todas las mujeres que nos acompañan en este momento, y es, ustedes a partir del 2025 van a tener 25 semanas de reducción en las semanas mínimas requeridas para pensionarse. ¿Cuántas se requieren hoy? Se requieren 1.300 semanas. A partir del año entrante, como mujeres, van a requerir 25 semanas menos y va a ir disminuyendo hasta el año 2036, donde solo a una mujer se le va a exigir 1.000 semanas para poderse pensionar. Y hay algo adicional, que ustedes muy seguramente lo han escuchado en medios, y es, en el caso de las mujeres, en el año 2036, por cada hijo, hasta 3 hijos, van a tener un bono pensional de 50 semanas, de tal suerte que una mujer en el año 2036, que tenga 3 hijos, va a poder pensionarse con 850 semanas. La ley igualmente trajo un trato diferencial para ciertos segmentos de la población que muy seguramente entrarán en rigor constitucional. Importante esto también para las mujeres con ingreso inferior a un salario mínimo, que no tengan vinculación contractual, ojo, y sean beneficiarias en el sistema de salud, van a poder acceder a una pensión de un salario mínimo sin necesidad de cotizar a EPS. Entonces, una mujer beneficiaria de salud que no logra un salario mínimo puede hacer la cotización sobre salario mínimo y mire que con 850 semanas puede acceder, esto da más o menos 17 años, puede acceder a una pensión. Para impuesto de la renta van a seguir las pensiones exentas hasta 1.000 VTs. Igualmente, esto es súper importante. Miren que los ahorros que se vayan a hacer a partir de julio del año entrante al pilar contributivo y al pilar de ahorro voluntario, aquí se abre un esquema bien interesante, van a ser exentos del impuesto al patrimonio, que es parte de la reglamentación que debe venir, pero si hay alguna persona que nos acompaña acá que sea sujeta del impuesto al patrimonio, se abren posibilidades, además de mejorar su condición de pensión y también desde el punto de vista de retención y de renta para efectos patrimoniales. Los fondos generacionales van a ser aquellos fondos para las personas que les aplica esta ley en la estructura de inversión que tendrán los aportes a partir del año entrante. La cotización obligatoria por parte del empleador, si aquí hay alguna persona responsable de empresa, muy importante, a partir del año entrante el empleador o contratante va a ser el encargado de asumir y descontar directamente los honorarios que haga de pago a terceros. Entonces es muy importante que estén muy en línea con el sistema recaudador universal que se establecerá y claramente con el sistema de pila que usted hoy administra para que pueda tener esta información. El cobro de aportantes va a seguir con la responsabilidad por parte de la unidad de gestión pensional y parafiscal, que muchos de ustedes conocerán, y aquí hay dos reglamentaciones importantes, no solo esta ley 1607, sino el 2107, si hay personas de recursos humanos que nos acompañen, que es importante que conozcan. Nuevos competidores, esta posibilidad de acá va a ser la posibilidad de que otras entidades, entre ellas comisionistas y fiduciarias, puedan administrarlo. Y algo muy importante para nosotros las administradoras de fondos de pensiones, nos da la posibilidad de ampliar de licencia, también como comisionista y fiduciaria, previa reglamentación que hoy está en curso por parte del gobierno nacional. Importante, el año entrante va a haber una coexistencia de modelos operativos entre el régimen actual, es decir, los que estén en transición, y los que les aplique la nueva ley, que lo hemos hablado acá. La entrada en vigencia a partir del 1 de julio, y aquí hay unos elementos que he mencionado en términos de transición y de traslado. Me voy a detener acá para pedirle a Yamile, ha estado muy activa en el chat, las preguntas que ustedes tengan y los casos individuales,
que Yamile, ayúdame colocando este banner o esta dirección, www.proteccion.com.co/date cuenta. Miren, los voy a invitar a que contesten 5 preguntas. Esto es un simulador aprobado por la Superfinanciera que le permite a usted conocer de manera fundamentada los elementos que acabo de mencionar anteriormente. Hacerle un diagnóstico un preliminar de cuál es su situación pensional, si le aplica o no le aplica esta ley, y los elementos a través de una landing de date cuenta que tienen todos los temas pensionales. Vamos a entrar ya como en recta final a unos elementos que nos parecen súper importantes y es cómo voy yo. Hasta aquí que hemos visto, hasta aquí hemos visto la reforma, hemos visto a quiénes les aplica y a quiénes no, la fecha clave que es 1 de julio, hasta aquí hemos visto los elementos de la reforma pensional, pero el más importante es saber si yo al primero, cada uno de ustedes, 1 de julio del año 2025, completa o no 900 semanas, en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres 750 semanas, y en el caso que no, tengan menos de 900 o 750, les aplica lo que explicamos aquí, que tiene que ver con la ley de pilares: solidario, semicontributivo, componente complementario, tanto de ahorro individual como de componente público y de ahorro voluntario. Entonces, con esos elementos, aquí la primera invitación o la gran invitación que les hago, la segunda gran invitación, es a que no tomen decisiones apresuradas. Y oído, miren, si logramos entender esto muy bien, este ejercicio de escucha nos habrá servido sobre todo para que podamos tomar decisiones informadas y fundamentadas, que es lo que perseguimos aquí en Protección, entregarles información técnica y precisa. Entonces, miren, el primer elemento. Si a la entrada en vigencia del nuevo sistema pensional, que es 1 de julio del año 2025, usted que me está escuchando y venga un salario igual o menor a 2.3 salarios mínimos, usted va a cotizar en Colpensiones. Y si está afiliado en una AFP como Protección y usted tiene menos de 2.3 salarios mínimos, a partir del año entrante, esa cotización se hará por la ley en Colpensiones. ¿Qué va a pasar? Que todos los aportes que usted ha hecho durante toda su vida, que haya estado en fondo privado como Protección, incluido este año, lo que resta este año y el año entrante, pues van a continuar ahí, y ahí la invitación grande que les hago: no hacer traslado ni tomar decisiones apresuradas, porque ese dinero le va a generar a usted una palanca muy potente que es el interés compuesto, y a partir del año entrante pues se harán los aportes de acuerdo a la nueva normatividad en Colpensiones, que es muy importante este tema aquí de rentabilidad. Y adicionalmente, ¿qué tiene que hacer usted aquí? Nada. Usted está hoy en Colpensiones, menos de 2.3 salarios, no tiene que hacer nada. Si usted a la fecha del nuevo sistema pensional le aplica esta ley, menos de 900, menos de 750, devenga un salario mayor a 2.3 y usted hace parte de Protección, no tiene que hacer nada. ¿Qué va a suceder? Que a partir de julio del año entrante, la parte de hasta 2.3 vaya a Colpensiones y lo que supere continúa en Protección. Ya cuando se pensione, se van a integrar los dos aportes y con base en eso se reconocerá la pensión. Entonces no tiene que hacer absolutamente nada. Pero en este sí es muy importante y aquí hay que movernos a la acción. ¿Y qué es esto? Miren, si usted a la entrada en vigencia del nuevo sistema pensional, 1 de julio del año 2025, devenga un salario mayor de 2.3 y está hoy en Colpensiones, Luz Yamile lo va a acompañar para que usted tome una decisión informada. Incluso ya les vamos a entregar una herramienta muy útil que les va a permitir fácilmente escoger una ACAI, una administradora del componente complementario de ahorro individual. Entonces, oído, si usted hoy está en el sistema pensional, a partir del 1 de julio del año entrante va a tener como hombre menos de 900 semanas o 750 semanas en el caso de las mujeres, y va y devenga un salario mayor y cotiza claramente con un salario mayor a 2.3 y está actualmente en Colpensiones, usted debe elegir
pues una administradora del componente de ahorro individual, que es como nos vamos a llamar a partir de julio, las administradoras de fondos de pensiones en Colombia. ¿Qué pasa si usted no elige? Y esto ya lo trajo el decreto 1225. Si usted no elige, van a elegir por usted. Es decir, miren esta fecha tan importante. Y ojalá si nos acompañan en este momento, personas que devenguen o coticen más de 2.3 salarios mínimos y que les aplique esta ley, pues puedan escogerlo de una vez porque tienen una fecha máxima hasta el 15 de enero, porque si usted no escoge, estando en Colpensiones, devengando más de 2.3 y aplicándole esta ley, va a ser el gobierno a través de un mecanismo de selección aleatoria quien escoja por usted. Después de los 6 meses, hasta septiembre del otro año, usted podría hacer cambio. Entonces, ¿qué le va a pasar en todo este tiempo? Que no escogió, no tomó la decisión y algo muy importante, eligió una administradora como protección que desde la creación del sistema, más de 30 años, estos son cifras publicadas por la Superintendencia Financiera, ustedes pueden ingresar Superfinanciera y en la parte de abajo dice estadísticas e información, muestra cómo protección ha obtenido una rentabilidad por encima del sistema. Igualmente, todo el tema de capacidades desarrolladas por más de 30 años. Y muy importante, que les mencionaba hace un momento, cómo empezar a ahorrar, hacer aportes voluntarios que vayan a impactar directamente para mejorar su pensión. Yo lo decía hace un momento, que son cálculos actuariales que una persona pueda hacer aportes del 10% y pueda impactar su pensión. Adicionalmente, tenemos aquí, Yamile les puede dar toda la información de los pilares de bienestar financiero, de buen retiro, de las capacidades de recursos que hoy en protección tenemos, de las calificaciones Excellent Co, por ejemplo, por firmas calificadoras de riesgo como Fitch and Rating. En fin, tenemos una cantidad de elementos que son muy importantes conocerlos. Quiero cerrar, antes de ir a las preguntas en estos 2 minutos, Viviana, que nos quedan, contándoles de por qué es tan importante el ahorro voluntario. Miren, en este lado que les estoy señalando con el pointer, es un estudio de cómo la natalidad en Colombia ha ido disminuyendo. ¿Y qué tiene que ver la natalidad con los sistemas generales de pensiones? Todo. Porque si yo tengo un sistema que se alimenta en función de lo que las personas aportan, pues claramente si hay menos personas naciendo y menos personas jóvenes que le aporten al sistema, pues claramente el sistema puede verse en serios problemas de sostenibilidad. Entonces la invitación que estamos haciendo acá, miren, con estos 3 elementos, la natalidad en Colombia desde el año 2014, este es un estudio por parte del Banco de la República, viene disminuyendo, incluso a un ratio más o menos del 10%. A eso hay que sumarle 2 elementos adicionales. Uno, el tema de longevidad. En Colombia cada 4 años estamos incrementando un año más de expectativa de vida. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a durar mucho más tiempo. Y si duramos mucho más tiempo, quiere decir que vamos a necesitar más recursos, pero que no los estamos produciendo. ¿Que los debe producir quién? El sistema, y hoy, como está concebido, claramente los aportes que se hacen. Entonces, miren que es un fenómeno que en Colombia se da, pero adicionalmente este es un modelo de la CEPAL, donde nos muestra cómo efectivamente también las tasas de natalidad en el mundo, miren cómo vienen cayendo. Y hay un tercer elemento. Tenemos primero natalidad, segundo elemento es longevidad y tercer elemento que tiene que ver también con los procesos migratorios. Por ejemplo, Colombia viene con un proceso migratorio de más o menos 1.200 personas al día y en general son personas calificadas y son personas muy jóvenes. Entonces, todos estos componentes, entre otros, pues hacen que los sistemas pensionales se vayan a ver impactados. Entonces, miren que hoy hay cerca de cuatro o 5 trabajadores por pensionado. Esto hay que actualizarlo para Colombia en el año 2050, además de tener menos de la población que tiene hoy, en virtud de una menor natalidad, va a tener apenas por cada trabajador un pensionado. Entonces, es un tema que invita
a cada uno de nosotros, tercera invitación de esta conversación, a que hagan ahorro voluntario, a que hagamos ahorro responsable y nos hagamos cargo de anticiparnos desde hoy a tomar decisiones de ahorro que nos permitan claramente propender por un mejor retiro. Yo he trabajado solo en este fondo de pensiones y algo que he encontrado en este camino es que muchas personas mencionan que nunca se van a pensionar. Y lo que he visto hoy en las personas es que dicen, ¿por qué no hice aportes? ¿Por qué no ahorré voluntariamente? Pensé que nunca me iba a pensionar. Y si me pensioné, el problema es que me pensioné sin una mesada y sin un ahorro para generar mi mejor retiro. Quiero contarles acá este mecanismo que resume básicamente la conversación, siendo las 8:49, en donde los invito a escanear este código a través de su smart, de su teléfono. Es un código QR. Si usted da respuesta sí a cualquiera de estas tres preguntas. La primera pregunta es, ¿está afiliado a Colpensiones? Si es sí, vamos en camino. Segunda pregunta, ¿usted como hombre tiene menos de 900 semanas o mujer 750 semanas al 1 de julio? Si la respuesta es sí, ya casi tenemos listo el panorama. Y la tercera, muy importante, si usted cotiza más de 2.3 salarios mínimos, 2.990.000, usted tiene plazo hasta el 15 de enero del 2025 para elegir. De lo contrario, como lo mostraba en los slides anteriores, pues van a elegir por usted y ahí el universo es muy amplio. Qué bueno hacerlo con una entidad, con las capacidades, recursos y con toda la trayectoria de más de 30 años cimentados en el ejercicio previsional y de construcción de bienestar financiero para los afiliados y para nuestros pensionados. Si es así, si usted responde sí a estas tres preguntas, yo los invito a que escaneen este código. Igualmente tienen ustedes un asesor que está al celular y que ha estado muy activo en el chat respondiendo todas las preguntas. Viviana, la promesa de valor, 8:50. Estamos Muy listos para las puntual. preguntas. Listo, Juan. Entonces, por acá tenemos una pregunta súper importante de Luisa Fernanda Velázquez. Ella pregunta, ¿los aportes voluntarios que se hagan a la SECAI que uno elija, se lo entregan a Colpensiones al momento de pensionarse? Entonces, creo que acá es importante profundizar un poco en el tema de qué pasa si yo estoy en protección, pero devengo un salario mayor a los 2.3. Aquí hago como un despliegue de varias preguntas que se pueden responder en una sola y es, entonces yo devengo 2.3 salarios mínimos, estoy actualmente en protección, debo elegir, debo trasladarme por ley a Colpensiones. ¿Qué pasa con los aportes que ya he realizado a protección? Buenísima la pregunta. Entonces, miren, hay como dos historias para las personas que les aplique esta ley. La historia que se construyó y se va a seguir construyendo hasta cuando, en el caso tuyo que nos hace la pregunta, te pensiones o en el caso de cualquiera de las personas que estén aquí y les aplique esta ley. Entonces, lo que yo haya aportado hasta 1 de julio en protección va a continuar hasta, me va a acompañar hasta los 57 en el caso de las mujeres, para la pregunta que nos hacen, o en el caso de los hombres, 62 años. ¿Con qué va a continuar eso? Con su capitalización, es decir, con su interés compuesto. La nueva historia se construye a partir del 1 de julio del año 2025. Yo estoy en protección o en la pregunta que nos hacen, estoy en protección, devengo más de 2.3 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, en julio hasta 2.3 irá a Colpensiones y lo que supere irá a o continuará en protección. ¿Qué va a hacer? Que los aportes que están en la primera historia sigan capitalizándose y los aportes que se construyen a partir de la segunda historia, 1 de julio, los que estén en Colpensiones van a estar allá y la parte que exceda los 2.3 va a tener su proceso de capitalización normal. Al final, cuando la persona se pensione, pues se van a traer todos los recursos. ¿Qué recursos se van a traer? Los de la primera historia, esa capitalización, y los de la segunda historia,
que va a estar compuesto por lo que va hasta 2.3 en Colpensiones y lo que supere que está en protección. Todo se va a complementar y va a liquidarse la pensión del caso. Yo para esa pregunta les voy a dar un dato técnico. Miren, hoy los sistemas pensionales administran en Colombia, régimen privado, más de 460 billones. Y de esos 460 billones, el interés compuesto, la palanca, la potente palanca de la que hasta Einstein habló, es el factor multiplicador y exponencial de poder lograr un mejor retiro. Entonces, no hay que hacer nada, tendrá esos dos componentes en el momento del retiro y producto de la capitalización que van a seguir teniendo los aportes de la primera y de la segunda historia, junto con los aportes hasta 2.3, se va a construir el relato del retiro para que sea reconocida la pensión en su momento con este nuevo sistema por parte de Colpensiones. Viviana, no sé Juan, si ahí fue también, claro. sí, ahí es importante también aclarar que dentro de la pregunta decía aporte voluntario de ASECAI, pero ASECAI es algo por ley, no es voluntario. Todos los que ganemos más de 2.3 salarios mínimos legales vigentes por ley debemos elegir antes del 15 de enero una administradora del componente complementario de ahorro individual o en su sigla ASECAI. ¿Qué es lo que es voluntario? Lo que llamamos el ahorro que nos permite disminuir esa brecha pensional. Es decir, con o sin reforma, nosotros no nos vamos a pensionar con lo que actualmente ganamos y eso es lo que llamamos o denominamos brecha pensional. Y para acotarla un poco, los invitamos entonces también dentro de esos mensajes que nos hizo Juana a complementar ese ahorro de manera voluntaria para poder garantizar la calidad de vida en el momento del retiro laboral. Juana, hay otra pregunta muy importante y es el tema de la compra de semanas. Diana Carolina pregunta, si una empresa no me pagó pensión, pero sí lo debitaron del salario, ¿qué se puede hacer para recuperar esas semanas? ¿Se puede pagar para recuperarlas? Y creo que aquí también se desglosan las preguntas de cómo hago para estar en régimen de transición, cómo hago para que no me impacte la reforma pensional. Podemos hablar un poco sobre esa compra de semanas o lo que denominamos cálculo actuarial. Sí, Diana Carolina, buenísima la pregunta y es algo que uno va a su Smart, mira algo de redes y aparecen eh, cualquier cantidad de videos y aquí queremos darles la información fundamentada. Súper fundamental para lo que dices. Voy a dar la generalidad y ya vamos al tema específico de esa empresa que dejó de hacerte aportes. En Colombia se expidió la ley 1020, no es nueva, es del año 2019. Luego viene un decreto que los invito a que lo miren, sobre todo las personas que dicen, yo quiero llegar a transición porque estuve omiso o estuve en mora. Y Ana Carolina, pégale una mirada, decreto 1296 del año 2022 y lo complementas con el 1225 que trae un tema reglamentario de esos tiempos. Ahora sí, vámonos en concreto a la pregunta tuya. Para las personas que hayan tenido moras o u omisiones posteriores al año 2003, la norma les permite esas semanas a través de una plataforma que se llama Soy Actuario, hacer los pagos respectivos y ponerse en el día. En concreto, para la empresa tuya que no hizo los aportes, hay que ir y tocarle a la empresa y mencionarle a la empresa que debe ponerse al día. Y si la empresa existe, pues va a ser mucho más fácil el camino, porque en este caso concreto es la empresa la que si tenía un contrato de trabajo y estaban los tres elementos que desde el punto de vista laboral en Colombia se ven como contrato de trabajo. Uno es subordinación, dos es prestación personal de la actividad y tres, claramente remuneración, pues necesariamente en Colombia con esas tres figuras se configura un contrato de trabajo y en Colombia, Ana Carolina, es de obligatoriedad hacer los aportes en seguridad social. Entonces, tocar la puerta de la empresa, decirle que está esta plataforma de Soy Actuario y que realice los pagos respectivos. Ahora, pueden haber personas o puede haber situaciones en las cuales estaba yo como independiente y tenía una relación legal reglamentaria y omití, como la norma lo dice, hacer aportes. Yo puedo ingresar a la página, digito www.soyactuario.com
.gov.co porque es una plataforma administrada directamente por el ente gubernamental, entre otros por el Ministerio de Trabajo, y sobre ese me registro, liquido los tiempos y directamente me indica cuánto pagar. Una vez realizo el pago, me voy directamente a la entidad en la cual estoy vinculado para presentar los soportes y pueda haber reconstrucción de esas semanas para que de aquí al 1 de julio del año 2025 haga la acreencia de las semanas respectivas, 900 en el caso de los hombres y 750 en el caso de las mujeres. Diana Carolina, espero que haya quedado muy claro. No sé, Viviana, qué otras preguntas tenemos. Nos queda poco tiempo. Nos queda poco tiempo, Juan, y yo quiero que nos quedemos entonces con tres mensajes fundamentales. El primero es el ahorro de forma voluntaria para ese cierre de brecha pensional, sobre todo la fecha que podemos marcar en nuestro calendario, 15 de enero, elegir a SECAI, elegir a Protección como tú a SECAI. Se viene una época de mucha festividad, tiempo en familia, se nos van desapareciendo como en el calendario esos momentos importantes. Diciembre es un mes que, como decimos coloquialmente, se pasa volando. Entonces, qué bueno que podamos dejar esta meta lista de elegir a Protección como la hace CAI. Juan ahorita nos hablaba de esas razones que como fondo o administradora de fondo de pensiones tenemos en la experiencia que nos avala 33 años en el manejo del cumplimiento de sueños de muchos de los colombianos. Aquí él nos está proyectando cómo sé cuándo tengo que elegir una SECAI, y es si soy afiliado a Colpensiones, si es hombre y tiene menos de 900 semanas cotizadas, en el caso de las mujeres menos de 750 semanas, y además se devenga un salario mayor a los 2.3 salarios mínimos, es decir, los 2.900.000 pesos, tengo o soy prospecto para elegir una SECAI. Si no elijo, el gobierno lo hará por mí de manera aleatoria. ¿Y qué pasa si yo quedo en otra AFP en la que no tenía conocimiento, no tenía tanta trayectoria, no conocía sus privilegios o beneficios? Tendré que esperar 6 meses para poder elegir un traslado o hacer solicitud de un traslado. Así que es muy importante que podamos, después de esta masterclass, hacer esa elección. Tenemos también como segundo dato los contactos que nos ha dejado Luz Yamilia. Ella ha estado atenta respondiendo. Con su WhatsApp y su correo electrónico se pueden poner en contacto. Todas las historias son diferentes, todas las historias laborales tienen un punto de partida, así pueda sentirse o sonar similar a la del vecino, a la del familiar. Siempre debemos tomar cualquier decisión asesorados por expertos, y expertos como Protección, que los pueden ayudar a seguir construyendo su bienestar financiero. Quedamos entonces con esos 3 puntos, Juan. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias también a todas las personas que se conectaron. Este espacio quedará grabado, a sus correos les estará llegando toda la información. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, donde nos encuentran como @protección. A Luz Yamile, muchas gracias en el back, que nos estuvo acompañando respondiendo preguntas. A Juan también por su claridad, por el tiempo en la explicación. Y bueno, deseamos a todos que tengan un feliz resto de día. Hasta pronto.